llorar, ¿no? Abrazala. Qué sensación de mierda. Pero es amor. No llores. No, bueno. Imagínate que sos una nena de 9 años. 9 años. Trenzas, delantal blanco, cuadernos con figuritas. Vivís en Villa Devoto, un barrio de Buenos Aires donde las casas tienen jardín y las familias se juntan los domingos a comer asado. Tu familia es de las que se llaman completas. Papá, mamá, abono en el Teatro Colón, salidas los viernes. Todo parece perfecto desde afuera. Pero hay algo que pasa puertas adentro. Algo que nadie ve. Algo que nadie sabe. Y esa nena de 9 años aprende muy rápido que hay cosas que no se dicen. Cosas que se guardan. Cosas que se entierran tan hondo que casi logras convencerte de que nunca pasaron. Esa nena se llama Moria Kazan. Y durante más de 50 años, guardó un secreto que podría haberla destruido. Hoy vas a conocer la historia que está detrás de la One. No la diva. No la vedette intocable. No la mujer que se ríe de todo y no le teme a nadie. Vas a conocer a la nena que tuvo que aprender a sobrevivir antes de aprender a brillar. Y vas a entender por qué Moria Kazan no es simplemente una figura del espectáculo argentino. Es una sobreviviente. Quédate porque esta historia recién empieza. Y lo que viene va a cambiar para siempre la manera en que la ves. Hay personas que nacen para el escenario. Moria lo sabía desde chica, desde que se paraba frente al espejo de su cuarto y ensayaba canciones que nadie le había enseñado, desde que inventaba personajes en la soledad de su pieza mientras afuera el mundo seguía su ritmo. Hija única. Eso la marcó para siempre. Sin hermanos con quienes pelear ni compartir, Moria construyó un mundo propio. Un mundo donde ella era la protagonista, la directora, la guionista y el público al mismo tiempo. Establecí una cuestión muy lúdica conmigo misma. Diría décadas después. Me dediqué mucho a construirme. Tuve una infancia muy feliz. No tengo ninguna factura que pasarles a mis padres. Pero hay algo en esa frase que resuena diferente cuando sabes lo que vino después. Porque Moria no habla de su infancia como alguien que no tiene nada que ocultar. Habla como alguien que aprendió a proteger a los que quiere. A separar lo que se puede decir de lo que no. Y esa habilidad no se aprende sola. Villa Devoto, años 50. Buenos Aires era otra ciudad. Los barrios tenían olor a pan recién horneado y conversaciones en la vereda. Las familias se juntaban los fines de semana. Los abuelos tenían un lugar central en la mesa. En la vida. En la casa. Juan Casanova, el padre de Moria, era oficial del ejército. Un hombre de estructura, de orden, de silencios que pesan más que las palabras. La familia tenía una vida ordenada, casi impecable desde afuera. Abono en el Colón. Salidas culturales. Una nena brillante que aprendía rápido y sonreía siempre. Pero en esa familia, como en tantas familias argentinas de esa época, había algo que no se nombraba. Un familiar. Alguien de confianza. Alguien que debería haber sido refugio. Y no lo era. Cuando Moria lo confesó públicamente, muchos años después, el mundo del espectáculo argentino se quedó en silencio. No porque no lo sospecharan, sino porque nadie, absolutamente nadie, imaginaba que detrás de esa mujer que se había construido como símbolo de poder, de libertad, de irreverencia absoluta, había una nena de 9 años que había cargado sola con algo que jamás debió cargar. Todo el mundo sabe que fui abusada por un familiar, dijo Moria. Sin rodeos. Sin lágrimas en cámara.
sin la actuación del dolor que otros esperaban. Así es, Moria. Dice lo más devastador con la misma voz con la que pide un café. Pero detrás de esa calma, hay décadas de trabajo, de reconstrucción, de transformar el veneno en combustible. Y acá es donde la historia se pone más compleja, más incómoda, más real. Porque cuando uno escucha el nombre del familiar que según distintas fuentes habría estado involucrado, el impacto no es solo emocional, es estructural. Se habla del abuelo, el mismo hombre que la llevaba al teatro, que formaba parte de esas salidas culturales que Moria recuerda con cariño. El mismo que ocupaba un lugar de autoridad en esa familia de Villa Devoto. Según lo que la propia Moria fue revelando con el tiempo, los abusos habrían comenzado cuando ella tenía 9 años y se habrían extendido hasta los 12. 3 años. 3 años en los que una nena fue aprendiendo que hay verdades que duelen más cuando se dicen en voz alta. ¿Cómo sobrevive una persona a algo así? ¿Cómo construye una identidad, una carrera, una vida completa, sobre una base que empezó a quebrarse antes de que supiera quién era? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y la respuesta es Moria Kazan entera, sin filtros, sin la capa de diva que protege a la mujer. Porque para entender por qué la One es quien es, primero tenés que entender lo que le pasó cuando nadie la miraba. Quédate. Hay una frase que Moria repitió en distintas entrevistas a lo largo de los años. Una frase que al principio suena casi como una provocación, casi como una actuación más de ese personaje que ella construyó con tanto cuidado. Los golpes de la vida a otra persona le hubiesen causado depresión. A mí me inspiraron. Fue motivacional para que yo doblara y triplicara todo. La primera vez que la escuchás, pensás que es una exageración. Una frase de vedette para la tribuna. La segunda vez, cuando ya sabes lo que sufrió de chica, te cae diferente. Porque Moria no estaba hablando de un divorcio difícil. No estaba hablando de un contrato que no salió. No estaba hablando de una crítica que dolió. Estaba hablando de 3 años de abuso. De golpes en relaciones de pareja. De estafas. De todo lo que una persona común no hubiera sobrevivido con la cabeza en alto. Y sin embargo, acá está Moria. 80 años. En cartel. Con programa propio. Con una hija. 2 nietos. Y una energía que desafía cualquier lógica. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a entender. Moria tenía 12 años cuando algo cambió dentro de ella. No fue un momento dramático. No fue una decisión consciente que tomó frente al espejo una mañana. Fue algo más silencioso, más profundo, como cuando una planta crece torcida porque el viento siempre viene del mismo lado y de repente aprende a crecer hacia la luz por pura supervivencia. Lo que había pasado esos 3 años no iba a definirla como víctima. Eso lo decidió ella sola, sin terapia, sin manual, sin nadie que le explicara cómo se hace. Lo decidió con el único recurso que tenía a mano: el arte. El teatro la llamaba desde antes de que pudiera entender por qué. Esas salidas al Colón con sus padres, esas tardes de música y representaciones, habían plantado algo en ella que ningún dolor pudo arrancar. Había algo en el escenario que el resto de la vida no tenía. Un orden, una lógica, un lugar donde vos decidís quién sos. Y Moria, que desde chica había aprendido que en la vida real no siempre podés elegir lo que te pasa, se enamoró perdidamente de ese espacio donde todo dependía de ella.
A los 15 años ya sabía que iba a ser artista. No lo dudaba. No lo negociaba. No pedía permiso. Mientras otras chicas de Villa Devoto soñaban con el casamiento y la casa propia, Moria soñaba con el escenario, con las luces, con ese momento en que el telón sube y el mundo de afuera desaparece. Su madre la acompañó. Su padre, hombre de estructura militar, tardó más en entender. Pero Moria no esperó a que nadie entendiera. Esa es una constante en su vida que vas a ver repetirse una y otra vez. Moria no espera. Moria avanza. Los primeros pasos en el mundo del espectáculo argentino de los años 60 no eran fáciles para una mujer joven. Mucho menos para una que tenía ideas propias. El ambiente del teatro de revista en Buenos Aires era un mundo de hombres que tomaban decisiones y mujeres que debían sonreír y obedecer. Las vedettes eran figuras. Sí, pero figuras controladas, administradas, propiedad de los productores que las habían descubierto y que no dudaban en recordárselo cada vez que podían. Moria vio ese sistema desde el primer día. Y desde el primer día decidió que no iba a ser parte de él. Al menos no de esa manera. Entré al teatro y enseguida fui una figura. Diría años después. Defiendo la desnudez y el teatro de revista. Nunca permití que se me cosificara. En mis contratos firmaba que no se me cosificaba. Pensá en lo que significa eso. Estamos hablando de los años 60 en Argentina. Una época en que las mujeres no firmaban contratos con cláusulas de dignidad. Una época en que nadie sabía siquiera que eso era posible. Moria lo hacía. Porque había aprendido de chica, de la peor manera posible, que el cuerpo propio es sagrado. Y que si nadie te lo enseña, lo aprendes sola. El ascenso fue rápido, pero no fue fácil. En el mundo del espectáculo argentino de esa época, cada paso hacia arriba implicaba resistir algo. Resistir a los que querían manejarte, a los que te prometían el éxito a cambio de silencio, a los que confundían talento con disponibilidad. Moria resistió. No siempre de manera elegante, no siempre sin cicatrices, pero resistió. Y en medio de ese ascenso, llegaron los hombres. Las relaciones de Moria Kazan son parte de la mitología del espectáculo argentino. Se habla de ellas con admiración, con escándalo, con envidia, con todo menos con la verdad completa. La verdad es que Moria eligió mal varias veces. No porque fuera ingenua, sino porque venía de un lugar donde el afecto y el daño habían estado mezclados desde muy chica. Cuando no te enseñan a distinguirlos desde el principio, el cuerpo a veces confunde. El corazón a veces confunde. El primero que le hizo daño de verdad fue Ernesto Bojanich, un hombre que formó parte de su vida en los primeros años de carrera. Un hombre que, según reveló la propia Moria mucho tiempo después, la golpeó. No una vez, 3 veces. 3 veces que Moria cayó. 3 veces que Moria aguantó. 3 veces que Moria siguió adelante como si nada. Porque eso era lo que sabía hacer. ¿Por qué una mujer tan fuerte aguanta eso? Es la pregunta que muchos se hacen cuando escuchan esta historia. Y es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿qué le habían enseñado a esa mujer sobre lo que merecía? Cuando a los 9 años alguien que debería protegerte te hace daño, algo se reescribe en vos. Algo en tu sistema de alarma se desconecta. No porque seas débil, sino porque aprendiste a sobrevivir de esa manera. Moria sobrevivió, pero no sin costo.
En 1972 se casó con Carlos Extor. Otro capítulo de una vida que nunca fue simple. Otra relación que el mundo vería desde afuera sin entender lo que pasaba adentro. Para entonces Moria ya era una figura. Ya tenía nombre propio en el ambiente. Ya era la One. Aunque el apodo todavía estaba tomando forma. Y sin embargo, en su vida privada, seguía siendo la nena de Villa Devoto que buscaba algo que nadie le había dado del todo. Un lugar seguro. Fue en esa época que nació Sofía Gala. Su hija. Su mayor logro. Su mayor dolor. Su mayor amor. Sofía llegó al mundo de una mujer que todavía estaba aprendiendo a sanar. Una mujer que cargaba secretos que no había contado a nadie. Que había construido una armadura tan perfecta, que a veces ella misma olvidaba que había algo debajo. Mi vida no era formar una familia. Reconocería Moria tiempo después. Era seguir construyéndome yo. Y ahí no entraba una familia. Pero Sofía llegó. Y cambió todo. O casi todo. Porque criar a Sofía no fue fácil. No porque Moria no la amara, sino porque Moria era Moria. Un torbellino. Una fuerza de la naturaleza que no sabe quedarse quieta. Una mujer que eligió el escenario como hogar mucho antes de tener un hogar de verdad. Sofía creció mirando a su madre desde bambalinas. Literalmente. Y también en sentido figurado. Mirando a una mujer que podía con todo en el escenario, pero que a veces no podía con las cosas más simples de la vida cotidiana. Y esa distancia, ese espacio entre la Moria pública y la Moria madre, iba a cobrar un precio más adelante. Un precio muy alto. Pero antes de llegar ahí, hay que hablar del momento en que Moria Kazan se convirtió en leyenda. Porque lo que viene a continuación es el capítulo más deslumbrante de su historia. Y también el más contradictorio. Los años 80 en Argentina. El país salía de la dictadura. La democracia llegaba con hambre de libertad. Y el espectáculo argentino explotó como nunca antes. En ese contexto, Moria Kazan no solo sobrevivió. Dominó. El teatro de revista, que muchos miraban por arriba del hombro como entretenimiento menor, se convirtió en el espejo más honesto de lo que era Argentina en esos años. Y Moria era el centro de ese espejo. Cuerpo, humor, inteligencia, provocación. Una combinación que nadie más podía replicar porque nadie más la había construido desde el mismo lugar. Moria no era vedette porque le gustaba mostrar el cuerpo. Moria era vedette porque había decidido que su cuerpo le pertenecía a ella. Y eso, en la Argentina de los 80, era un acto político. A la cama con Moria. El programa que en 1991 paralizó Argentina. Políticos, deportistas, empresarios. Todos desfilaban por esa cama televisiva donde Moria los desnudaba. No literalmente, sino de verdad. Los hacía hablar. Los hacía reír. Los hacía bajar la guardia. Y en ese momento de guardia baja, Moria preguntaba lo que nadie más se animaba a preguntar. Era poder puro. Y lo manejaba mejor que cualquier periodista con corbata y credenciales universitarias. Pero mientras la One brillaba en las pantallas, en su vida privada las cosas no eran tan luminosas. Porque Moria seguía cargando ese secreto. Ese peso de la infancia que no había contado. Que había enterrado debajo del maquillaje, los lentejuelas y los titulares. Y hay algo que los secretos hacen cuando los enterrás. Crecen.
Hay un momento en la vida de toda madre en que el mundo se detiene. No importa cuánto poder tengas. No importa cuántos escenarios hayas pisado. No importa si tu nombre está en luces de neón en la calle Corrientes. Cuando tu hija cae, caes con ella. Sofía Gala Castiglione creció siendo hija de la UAN. Eso tiene sus privilegios. Y tiene su peso. Crecer a la sombra de una figura tan enorme como Moria Kazan no es fácil para ningún ser humano. Mucho menos para una chica sensible, inteligente, con un mundo interior tan rico que a veces resultaba demasiado para contenerlo. Desde pequeña, Sofía mostró una inteligencia fuera de lo común. Tan fuera de lo común que sus maestros le recomendaron a Moria cambiarla de escuela, llevarla a una institución para chicos con capacidades superiores. Moria lo hizo, sin dudar. Porque si hay algo que Moria Kazan nunca le negó a su hija, fue creer en ella. Pero la inteligencia no protege del dolor. Y Sofía tenía dolor. El tipo de dolor que no se explica fácil. El tipo de dolor que viene de crecer entre dos mundos. El público y el privado. El de las cámaras y el de las conversaciones que nunca llegan a tener lugar porque mamá siempre tiene un ensayo, una función, un compromiso. Moria lo reconoció después, con la honestidad brutal que la caracteriza. Mi vida no era formar una familia, era seguir construyéndome yo. Y ahí no entraba una familia. Esas palabras, dichas en voz alta, tienen el peso de una confesión. De una madre que mira atrás y ve los espacios vacíos. Los momentos que no estuvo. Las noches que Sofía se quedó sola mientras la UAN hacía reír a miles. Las adicciones llegaron a la vida de Sofía cuando todavía era joven. No de golpe. Nunca llegan de golpe. Llegan de a poco. Primero como alivio. Después como costumbre. Después como prisión. Y Moria lo fue viendo. Con esa mezcla de impotencia y culpa que solo conocen las madres que aman demasiado y no saben cómo ayudar. Porque hay algo que el dinero no compra, que la fama no resuelve, que el poder no alcanza. No podés sanar a otro. Por mucho que lo quieras, por mucho que lo intentes, por mucho que estés dispuesta a dar todo lo que tenés. Sofía tenía que encontrar su propio camino. Y ese camino iba a ser largo, y oscuro, y lleno de recaídas. Hubo internaciones. Hubo momentos en que Moria no sabía si su hija iba a estar bien. Momentos que nunca llegaron a los titulares del todo. Momentos que Moria protegió con la misma ferocidad con que había protegido sus propios secretos durante décadas. Porque hay algo que Moria Kazan entiende mejor que nadie. Los secretos que se dicen en el momento equivocado. No liberan. Destruyen. Y Sofía no era un escándalo. Era su hija. Mientras tanto, en el plano público, la UAN seguía siendo la UAN. Los 90 la encontraron en la cima. El programa con políticos. Las tapas de revista. Los amores escandalosos que el país entero seguía como si fuera una telenovela. Xavier Ferrer Vázquez. El hombre que logró lo imposible. Engañar a Moria Kazan. Empresario. Multimillonario. Dueño de Blindex. Fanático de los autos. 38 años contra los 56 de ella. Estuvieron juntos 4 años. 4 años en que Moria, la mujer que lo había visto todo, creyó que esta vez era diferente. No lo era. La tapa de la revista Paparazzi cayó como una bomba.
Xavier con otra mujer. Las fotos eran claras. El mensaje era más claro todavía. El país se paralizó. No porque Moria fuera la primera persona en ser engañada, sino porque era Moria, la invencible, la que siempre llevaba las riendas, la que nunca perdía. Y sin embargo, ¿cómo reaccionó Moria? Como siempre, una semana después aparecía en público con otro hombre. Sonriente, impecable, como si nada. Pero quienes la conocían de verdad sabían que detrás de esa sonrisa había algo que Moria nunca iba a mostrar en cámara. El dolor de haber confiado. Otra vez. El dolor de haber bajado la guardia. En el único lugar donde siempre es peligroso bajarla. El corazón. Llorar, ¿no? Qué sensación de mierda. Y fue en esa época, No llores. en esa acumulación de golpes privados que el público nunca terminó de ver, que Moria empezó a hablar. No toda la verdad de una vez. Moria no funciona así, sino de a pedazos. En distintas entrevistas. En distintos momentos. Como si fuera soltando lastre de a poco, para poder seguir volando. Primero habló de los golpes de Bojanich. Después habló del abuso. Cuando dijo la palabra, en voz alta, con ese tono suyo, que no pide permiso ni busca lástima, el estudio donde estaba grabando se quedó en silencio. Todo el mundo sabe que fui abusada por un familiar. Dicho así, sin introducción, sin llanto preparado, sin la puesta en escena del dolor que los medios esperan y exigen. Solo la verdad. Desnuda. Como siempre fue Moria. Lo que siguió fue una mezcla de reacciones que dice mucho más sobre la sociedad argentina que sobre Moria. Algunos la aplaudieron. Finalmente, una figura pública poniendo nombre a algo que millones de mujeres habían vivido en silencio. Otros la cuestionaron. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué con esa frialdad que parece actuada? Y acá hay algo importante que entender. Cuando una persona sobrevivió a un trauma desde la infancia, cuando aprendió a funcionar construyendo una armadura tan perfecta que la gente confunde con frialdad, lo que parece frialdad no es frialdad. Es la única manera que encontró de seguir parada. Moria no lloraba frente a las cámaras porque no iba a darle a ese dolor el poder de derrumbarla frente a todo el mundo. Ya había estado derrumbada demasiado tiempo. En privado, cuando nadie miraba. La pregunta que muchos se hicieron pero pocos dijeron en voz alta fue: ¿lo sabía la familia? Es la pregunta más incómoda de todas. Y la más importante. Porque en la Argentina de los años 50, en las familias de clase media como la de Moria, había una cultura del silencio que hoy cuesta entender. Los problemas de familia se resolvían adentro de la familia. O no se resolvían. Simplemente se borraban. Se hacían como si no hubieran existido. Una nena que decía que el abuelo le hacía algo malo podía no ser creída. O podía ser creída y que igual nadie supiera qué hacer con eso. En cualquiera de los dos casos, la nena quedaba sola. Moria quedó sola. Y con esa soledad construyó el personaje más poderoso del espectáculo argentino. No es casualidad. Nunca es casualidad. Los años 2000 la encontraron en un momento bisagra. Sofía estaba peleando sus batallas. Moria seguía trabajando sin parar. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en ella empezaba a cambiar. No hacia afuera, hacia adentro. Como si después de décadas de correr, de actuar, de brillar, de sobrevivir, algo en Moria empezara a preguntarse:
¿Y yo? ¿Cuándo sano yo? La respuesta llegó de donde menos la esperaba. De su hija. Porque Sofía, en medio de su propio proceso de recuperación, le mostró a Moria algo que ningún escenario, ningún programa de televisión, ningún aplauso del público había podido mostrarle. Que sanar no es debilidad. Que pedir ayuda no te hace menos. Que la armadura que te salvó la vida en un momento puede convertirse en la prisión que te impide vivir de verdad. Madre e hija. Dos mujeres que llegaron al mismo punto desde direcciones opuestas. Sofía cayó y tuvo que reconstruirse desde el piso. Moria nunca cayó del todo, porque nunca se permitió caer. Y tuvo que aprender que eso también tiene un costo. Hoy Sofía Gala es actriz. Una actriz de verdad. Reconocida. Premiada. Con una carrera construida con sus propias manos y sus propias decisiones. Tiene 2 hijos. Elena y Dante. Los nietos de Moria. Y cuando ves a Moria hablar de sus nietos, algo cambia en ella. La armadura baja un poco. Los ojos se suavizan. La voz pierde ese filo que tiene para todo lo demás. Necesité el amor de mi familia. Estar con ellos. Con mi hija. Con los chicos. Dijo en una entrevista reciente cuando le preguntaron cómo procesa los momentos difíciles. Esa frase. Esa simple frase. Vale más que cualquier declaración incendiaria que Moria haya dado en 50 años de carrera. Porque es la Moria real. Sin personaje. Sin armadura. Sin la One. Solo una mujer que aprendió, muy tarde, pero a tiempo, que el amor de familia es lo único que no se puede reemplazar con aplausos. Hay algo que Moria Kazan tiene que muy pocas figuras del espectáculo argentino pueden decir. 80 años. En cartel. Con programa propio. Con una hija recuperada. Con 2 nietos que la adoran. Con una pareja que la eligió cuando ya era todo lo que iba a ser. No retirada. No en un homenaje de despedida. No en una nota nostálgica sobre los viejos tiempos. Presente. Activa. Peleando. Provocando. Siendo exactamente lo que siempre fue. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo construye una persona una vida así? ¿Partiendo desde donde partió Moria? Esa es la pregunta que vale la pena hacerse. No la del escándalo. No la del secreto que salió a la luz. No la de los hombres que la traicionaron ni los golpes que recibió. La pregunta real es: ¿qué hace una persona con el dolor cuando no tiene a nadie que le explique cómo procesarlo? Moria encontró su respuesta muy temprano. Y esa respuesta fue el arte. No como escape. Eso es lo que muchos no entienden cuando hablan de figuras como ella. No era escape. Era transformación. Hay una diferencia enorme entre los dos. Escapar significa que el dolor sigue ahí, intacto, esperándote cuando volvés. Transformar significa que tomás ese dolor y lo convertís en algo que no puede hacerte más daño. Algo que, en vez de destruirte, te define. Moria transformó. Tomó 3 años de abuso infantil, golpes de pareja, traiciones, silencios, secretos, y los convirtió en la One. En la mujer que firmaba en sus contratos que no se la podía cosificar. No llores. En la mujer que le preguntaba a los políticos lo que nadie se animaba a preguntarles. En la mujer que a los 80 años sigue siendo la persona más interesante en cualquier sala a la que entra
Pero acá viene la parte que más me interesa de esta historia. Y es la parte que menos se cuenta. Porque mucho se habla del personaje que Moria construyó, de la diva, del escándalo, de la provocación. Pero muy poco se habla de lo que ese personaje le costó. Construir una armadura perfecta tiene un precio. Y ese precio lo pagó Sofía. No porque Moria no la amara, sino porque Moria no sabía amar de otra manera. Cuando aprendes a sobrevivir guardando todo adentro, cuando tu mecanismo de defensa es construirte tan fuerte que nada pueda entrar, también bloqueas lo que debería salir. El calor, la presencia, la vulnerabilidad que una hija necesita ver en su madre para saber que está permitido ser vulnerable. Sofía no lo vio durante mucho tiempo. Y eso dejó marcas. Hay una escena que Moria contó en una entrevista que se quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. Habló de un momento con Sofía. Un momento en que su hija le dijo algo que la atravesó. No lo repitió textualmente. Moria nunca expone a Sofía más de lo necesario. ¿Eso también es amor? Aunque no siempre lo parezca desde afuera. Pero lo que sí dijo fue esto. Por suerte la tengo. 3 palabras. Dichas con una emoción que Moria rara vez deja escapar en público. Con una fragilidad que duró exactamente un segundo antes de que la One volviera a tomar el control. Por suerte la tengo. Eso es todo. Y es todo. Fernando Galmarini llegó a la vida de Moria en el momento en que menos lo esperaba. El político. El pato. El hombre que en 1991 había sido secretario de Deportes de Menem y había aparecido en el programa de Moria, respondiendo sus preguntas desde aquella cama televisiva. Décadas después, ese mismo hombre se convirtió en su compañero de vida. En diciembre de 2021 se casaron. Una ceremonia pequeña, familiar, sin registro civil ni iglesia, sin el circo mediático que había rodeado cada paso de la vida pública de Moria por 50 años. Como si después de toda una vida en el centro del escenario, Moria hubiera decidido que ese momento era solo suyo. Y hay algo en esa imagen que cierra un círculo. La nena de Villa Devoto que aprendió muy temprano que el amor puede doler. La adolescente que eligió el escenario como único lugar seguro. La mujer que fue golpeada, traicionada, engañada, y que cada vez se levantó con más fuerza que antes. La madre que no supo dar todo lo que su hija necesitaba, pero que nunca dejó de intentarlo. Todas esas Morias llegaron a esa ceremonia pequeña en diciembre de 2021. Y por primera vez en mucho tiempo, quizás todas estuvieron de acuerdo. ¿Qué nos deja la historia de Moria Kazan? Hay varias respuestas posibles. Y todas son ciertas al mismo tiempo. La primera es la más obvia. Que la fortaleza no nace de no haber sufrido. Nace exactamente de lo contrario. La segunda es más incómoda. Que los secretos que cargamos desde la infancia no desaparecen aunque los enterremos muy hondo. Tarde o temprano buscan la superficie. Y cuando salen, es mejor que salgan por nuestra boca, antes de que salgan de otra manera. La tercera es la más esperanzadora. Que nunca es tarde para sanar. Moria empezó a soltar su historia cuando ya tenía décadas de carrera encima, cuando ya era leyenda, cuando ya nadie podía quitarle lo construido. Y en ese momento, eligió la verdad. No para buscar lástima. Moria no hace eso. Sino porque llegó un punto en que cargar ese secreto pesaba más que contarlo.
Hay una última cosa que quiero que te quedes pensando. Cuando Moria dijo, los golpes de la vida a otra persona le hubiesen causado depresión. A mí, me inspiraron. No estaba haciendo alarde. Estaba diciendo algo mucho más profundo. Estaba diciendo que eligió. En el único lugar donde una persona siempre puede elegir, incluso cuando no puede elegir lo que le pasa. ¿Cómo responder? Una nena de 9 años no elige lo que le hace un adulto de su familia. Pero la mujer en que esa nena se convierte, sí puede elegir qué hace con eso. Moria eligió transformarlo. Y esa elección es lo más valiente que hizo en una vida llena de actos valientes. Más valiente que cualquier contrato que firmó. Más valiente que cualquier escenario que pisó. Más valiente que cualquier declaración que dio frente a cámara. Moria Kazan no es una diva. Bueno, sí, es una diva. Pero antes que eso, es una mujer que sobrevivió y decidió brillar. Si esta historia te movió algo, si en algún momento te acordaste de alguien que conoces, o incluso de vos misma, déjame tu comentario abajo. ¿Sabías esta parte de la historia de Moria? ¿Cambia la manera en que la ves? Y si crees que hay alguien que necesita escuchar esta historia, compartila, porque estas historias no deberían quedarse guardadas. En el próximo video, vamos a hablar de otra figura del espectáculo argentino, que también guardó un secreto durante décadas. Un secreto que cuando salió a la luz, cambió todo lo que creíamos saber sobre ella. No te lo pierdas. Acá en Argentina Oculta, donde las historias que importan, finalmente se cuentan.